buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre. Hoy, continuando la serie interesantísima con los candidatos vicepresidenciales de los principales partidos políticos del país. Hoy tenemos la honradora presencia de la licenciada Raquel Peña, candidata vicepresidencial por el Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a conversar sobre los temas de interés para todos ustedes. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezada por la licenciada Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, por Omar Santana, jefe de redacción de la Mesa de Velocidad de Diario Libre, y por nuestro editor político Abel Guzmán. En unos instantes arranca este diálogo libre con la licenciada Raquel Peña, candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias, Adriano y los demás compañeros, Inés, por haberme invitado a su programa, y la verdad es que nos sentimos muy complacidos. Es una oportunidad que ustedes nos dan para nosotros pues darnos a conocer y sobre todo dar a conocer cuáles son esos proyectos que está contenido en el plan de gobierno de Luis Abinader, y yo entonces como su compañera de boleta a la candidata como vicepresidenta. Para los que no la conocen, la licenciada Raquel Peña es santiaguera, no voy a decir su edad, pero ustedes ven lo joven que es. Se graduó de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y luego tiene una maestría de doble titulación con la Universidad de Quebec. En el camino ella se hizo emprendedora, educadora y muchísimas otras facetas interesantísimas de su personalidad. Es hija de un tabaquero santiaguero, manejó los negocios de su padre y de su familia en un momento, y forma parte de la Junta de Directores de las principales instituciones de desarrollo y de negocios de la ciudad de Santiago. O sea que experiencia administrativa tiene, hasta que fue postulada candidata vicepresidencial, era la vicerrectora administrativa y financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Así es que experiencia hay, y vamos a ver cómo se va ella envolviendo en este mundo de la política tan complicado, pero que a simple vista se ve que ella tiene las herramientas para enfrentar lo que viene. La pregunta mía para empezar es: ¿cómo llega usted a la política? ¿Le interesó la política cuando estaba en los negocios, cuando estaba en la academia? Yo sé que en su casa, porque yo conocí a su padre, era como una guagua en la que se montaba todo el mundo, en ciertos momentos, un hombre muy amable, pero a usted no se le conocía tradición política. Mira, Adriano, mi trayectoria en las diferentes facetas de mi vida productiva y de mi vida personal, pues ha habido un denominador común, y es el servicio. Entonces, empezando por ahí, pues esa chispa de nosotros poder servir donde quiera que llegamos, está dentro de nosotros. Pero también, como bien tú explicabas, mi casa paterna, realmente fue refugio, por llamarle así, de grandes pensadores demócratas. Y cada vez que mi papá tenía la oportunidad de tener relaciones de amistad, pues sin participar en ningún partido político de manera activa, pues los invitaba a mi casa. Y yo, calladita siempre detrás de mi papá, escuchaba todas esas conversaciones importantes, interesantes, sobre el desarrollo nacional, el futuro de la República Dominicana, y eso realmente pues a mí me fue impactando de una manera muy positiva. Nosotros hemos trabajado mucho, tanto en el sector financiero, industrial, tabaquero. Nosotros seguimos manejando lo que es un parque industrial de Zona Franca, que es de mi familia, que mi papá pues fue quien lo fundó hace 70 años. Y la verdad es que a través inclusive del desarrollo de ese parque y de todas esas industrias y del mundo del tabaco, pues nosotros empezamos también a desarrollar una sensibilidad social muy grande. Y cuando tú tienes esa oportunidad de desarrollar esa sensibilidad social, pues eso te lleva realmente
a ofrecer siempre un servicio en beneficio de la gran mayoría que te rodea. Eso, aunado a que también en el año 2012, eso no lo conoce mucha gente, pero yo manejé lo que fue o dirigí lo que fue el sector externo del candidato don Hipólito Mejía como candidato a la presidencia en el 2012 y Luis Abinader entonces era el compañero de boleta con Luis. Nosotros dirigimos todo el sector externo y la verdad que fue una experiencia maravillosa para nosotros también. Y ahora cuando Luis nos invita, nos presenta su proyecto presidencial, pues nosotros solamente tuvimos que solicitarle que me permitiera hablar con mis hijos. En mi casa todo se habla, se dialoga y se llega a un acuerdo de consenso. Y luego que conversé con ellos, pues inmediatamente pues sí, me senté con él y llegamos a un acuerdo de que por supuesto yo me iba a unir a su proyecto político como la candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque desde el ámbito político, ahora, acompañando a Luis, pues nosotros podremos tener un mayor alcance y un mayor impacto en lo que es poder manejar una serie de políticas públicas en donde podamos lograr elevar el nivel de calidad de vida de la gran mayoría del pueblo dominicano. Ese es el objetivo principal de nosotros aquí y vamos a trabajar sin descanso para lograr todo aquello. Muy bien. Doña Inés, perdón, le explico a los amables televidentes que estamos usando todas las medidas de distanciamiento social, sí, todas las protecciones, ahí están, solamente que para que no haya problema de identificación y no piensen que trajimos a un impostor aquí, un doble. Aquí nos quitamos las máscaras para conversar con todos ustedes. Doña Inés. Gracias por venir. Gracias a usted. ¿Cuál sería el planteamiento de esa posición de vicepresidenta? O sea, hay un esquema que usó doña Milagros, ¿verdad? Que fue vicepresidenta y tuvo una cartera de educación, que con su trayectoria tendría sentido. Otros modelos han manejado toda la parte social. ¿Cómo se visualiza usted en esa posición? Nosotros vamos a ser servidores del pueblo dominicano. Hemos conversado Luis y yo, pero no específicamente de cuál pudiera ser una función fuera de las funciones tradicionales de una vicepresidenta. Lo que sí estamos en toda la disposición de nosotros ocupar la función que sea necesaria para nosotros poder lograr el desarrollo y los objetivos que tenemos planteados en el plan de gobierno de Luis Abinader, independientemente sea desde la vicepresidencia o ocupando otro puesto dentro del gabinete presidencial que Luis Abinader pues determine. Vamos a servirle al país, vamos a acompañar a Luis en toda esta aventura, como tú decías ahorita, pero una aventura patriótica. Yo digo que estamos en un momento en donde tenemos que trabajar con ese fervor patriótico para nosotros lograr los cambios neurálgicos que el país tanto necesita en este momento. Muy bien. Vamos a ver. Perdón, don Omar. Gracias. Después que se conocieron los resultados de las elecciones del 15 de marzo, la generalidad, los dominicanos se quedaron con la percepción de que la presidencia de la República estaba muy cerca de las manos del PRM, a menos que ocurriera una situación de proporciones impensables. ¿Qué pasa? Ocurrió. Y la verdad es que el gobierno y el candidato del gobierno han aprovechado, han mostrado los músculos económicos que tienen para mantenerse vigentes dentro de esta situación. ¿Qué va a hacer el PRM? ¿O cuál es el plan del PRM para mantener la vigencia y no dejarle el escenario solamente a la política oficialista? Sí, mira, lamentablemente en este tiempo de pandemia de coronavirus 19, pues como bien tú expresas, el gobierno ha politizado el tema salud. Y nosotros, pues como estrategia, pero sobre todo con un sentimiento de nosotros darle prioridad a la situación que está pasando nuestro país y nuestros ciudadanos,
pues nosotros lo que hemos volcado, todo el esfuerzo nuestro, en ir en auxilio dentro de las posibilidades económicas y personales nuestras y del partido, en ir en auxilio de nosotros ayudar a frenar esa pandemia y contribuir en que sea menos doloroso toda esta situación. Por eso nosotros hemos iniciado, desde que se produjo todo este tema del coronavirus, pues lo que hemos denominado Ruta Solidaria. La Ruta Solidaria consiste en, tanto Luis como yo, pues recorrer todas las provincias del país, los municipios, cada rincón. Nosotros llevamos a través de esa Ruta Solidaria un mensaje de esperanza, un mensaje de alivio, de aliento a todo el pueblo dominicano, pero también vamos con las manos llenas de alimentos, de medicinas y de una serie de materiales de protección para tratar de frenar un poco el contagio de este terrible virus. Sin embargo, no es ningún secreto el que nosotros estamos viendo que tenemos un candidato a la presidencia del PLD que está utilizando todos los recursos del Estado. Nosotros vemos como ese señor y su equipo es que está saliendo a hacer el trabajo que debiera hacer el gobierno dominicano. Y también, lamentablemente, pues la candidata a la vicepresidencia también está utilizando su posición, sus funciones de manejar todo lo que es la asistencia social, siendo ella candidata a la vicepresidencia. Eso realmente en el año 2020 yo pensaba que ya nosotros no íbamos a seguir viendo eso. O sea, eso está totalmente violentando 3 leyes de la República Dominicana. Y no hay nada que hacer porque no hay quien aplique esas leyes. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es seguir trabajando sin descanso, pero definitivamente lo que nosotros hemos sentido es que la decisión del cambio está, independientemente que sigan regalando fundas, algo que va inclusive hasta en contra de lo que es la dignidad humana. Es imposible que yo llegue a un barrio, a un pueblo, en donde hay unas carencias básicas y yo llegue con una funda de pan con mi cara fuera de la funda de pan. Eso la verdad que es indignante y esas son las cosas que aquí hay que parar. Nosotros tenemos que adecentar la forma de gobernar y la forma de hacer política. Otra cosa que yo quiero agregar a esa pregunta que tú me haces, yo creo que el tiempo de coronavirus nos ha mandado a nosotros a reflexionar. Dios, el Todopoderoso, nos está mandando una serie de mensajes y ojalá todos los ciudadanos, toda la población, todo el mundo, pues pueda tener la oportunidad de saber cuál es el mensaje para cada uno en específico. A nosotros nos tocó asumir la responsabilidad y el compromiso de acompañar a Luis Abinader para el proyecto presidencial de las próximas elecciones del 5 de julio. No sabíamos, nadie sabía, que se nos iba a presentar, como bien tú dices, una pandemia de esta magnitud. Pues una de las grandes reflexiones que nosotros ahora, como candidata a la vicepresidencia, igualmente Luis piensa igual, ha sido lo siguiente: ojalá de una vez y por todas, en países tan pobres como estos, nosotros cambiemos, independientemente, Dios quiera, no haya una pandemia ni una situación delicada de salud, como es este caso, cambiemos la forma de hacer política, de hacer campaña política. Cada vez que nosotros llegamos a una región, a un municipio, a una provincia, donde vemos las entrañas de la pobreza que hay ahí, y vemos, porque es una realidad, la ruta solidaria nuestra, ¿qué lleva? En vez de llevar afiches, porque ahora mismo tuviéramos en caravana, afiches, música, todo lo que ustedes conocen dentro del folclore de lo que hacemos nosotros, la campaña política, ¿qué estamos llevando? Estamos llevando aliento, estamos llevando medicinas, estamos llevando alimentos. Entonces, no esperemos que nos llegue otra pandemia para que en otra próxima campaña electoral podamos nosotros cambiar esa modalidad que realmente duele en el alma saber cuántos son los miles de millones de pesos que nosotros mismos, a través de nuestros aportes, la Junta Central Electoral tiene que otorgarle a todos los partidos políticos para que salgan a hacer campaña. Sabemos que es necesario
la campaña política para garantizar también lo que es la democracia de un país. Pero vamos a cambiar la modalidad de una vez y por todas. Entonces, yo me siento realmente afortunada de poder estar ahora nosotros llegando a cada esquina, a cada pueblo de nosotros, con las manos llenas, pero de alimentos, de medicina. Y ojo también, nosotros no vamos casa a casa. Eso también es indignante. O sea, tú llegar a una casa pobre con una funda de alimentos y sin tú decirle nada, pero si tiene la cara tuya, es decirle, vota por mí, te estoy dando pan para que tenga comida, vota por mí. No, nosotros estamos haciendo esta ruta solidaria y nos estamos valiendo de las diferentes iglesias del país. Nosotros vamos a las iglesias, católicas, evangélicas, no importa el credo. Y también vamos a los líderes de las diferentes asociaciones de vecinos, de juntas de vecinos. Y nosotros en esos puntos, de manera discreta, vamos, le dejamos un mensaje de aliento y entonces dejamos las raciones de alimentos, o si tenemos que ir a los hospitales de esos pueblos, pues sí vamos, no entramos y lo dejamos también afuera, la medicina o las mascarillas o el material de protección, señores, porque los hospitales están que nuestro personal de salud en su gran mayoría no cuentan con todas esas medidas de protección que tienen que tener. Muchas veces no tienen mascarillas, hemos visto en los periódicos cómo en muchas ocasiones lo que tienen es fundas de esas de basura negras. Entonces, pues dentro de lo posible, pues nosotros también vamos y llevamos ese tipo de artículos. Muy bien, vamos a ver. Su adversaria, la vicepresidenta de la República, argumenta que ellos son el equipo que necesita la crisis porque es el que tiene más experiencia probada. Quisiéramos ver qué planes tienen ustedes, si ya tienen un plan preparado para, si llegan a la presidencia, enfrentar la crisis que vive el país sanitaria y a nivel económico. Claro, yo respeto su exposición de que ellos son los que tienen experiencia. Todos podemos tener experiencia, pero hay que ver qué tipo de experiencia tiene cada quien. Eso es lo importante. En el caso de nosotros, estamos, yo le explicaba también a Adriano Miguel ahorita, antes de iniciar esta conversación con ustedes, que nosotros inmediatamente vimos la llegada de este coronavirus a nivel mundial, pues el plan de gobierno de nosotros fue inmediatamente modificado, adecuado a lo que nosotros sabíamos que iba a ser el cambio del mundo y por tanto el cambio en cómo nosotros tenemos que enfrentar los retos que ya existían, pero que ahora entonces han tomado un matiz distinto. Nosotros específicamente en el caso, lanzamos una campaña, te voy a explicar de esa manera. La campaña consiste en nosotros promover Consume lo Nuestro. Porque suena algo como inocente de consume lo nuestro, sí, qué bueno, consume lo nuestro. Hoy más que nunca, nuestro país necesita ese despertar patriótico de cada uno de nosotros para ir en apoyo y en auxilio de todo el tren productivo nacional, de manera tal que nosotros a la hora de ir a adquirir alimentos, productos de limpieza, lo que necesitemos, pues elijamos lo que son esos productos producidos y fabricados en la República Dominicana. Eso va a producir un efecto multiplicador porque al mismo tiempo nosotros vamos a lograr robustecer nuestra empresa y nuestra industria dominicana y vamos a apoyar a los empresarios dominicanos de manera tal que se va a lograr que ellos también va a ocurrir un otro efecto positivo para toda la situación económica que está pasando nuestro país, y es que nuestros empresarios, nuestros industriales, en vez de seguir despidiendo personal, pues como le va a aumentar su demanda, o frena esos despidos, o inclusive, que es a lo que aspiramos, van a tener que contratar y ampliar sus fuentes productivas, sus industrias. De esa manera también, cuando nosotros frenemos las importaciones, pues nosotros también vamos a frenar la erogación de divisas y nosotros con eso estamos fortaleciendo entonces el tren productivo.
pero al mismo tiempo ustedes saben que hay una situación terrible, sobre todo con la industria turística. Sabemos que inmediatamente ha habido un freno de lo que es el ingreso de divisas por esa fuente tan importante productora de divisas como es el turismo. Pero también ustedes saben que ha habido una disminución de la recepción de los dominicanos que viven en el exterior de las remesas. Entonces, es todo un engranaje en nuestro plan de gobierno, de manera tal que vamos a frenar lo que es el escape de divisas a través de nosotros disminuir las importaciones, fortaleciendo el tren productivo nacional. Pero con esa misma campaña de Consume lo Nuestro, pues también tenemos que ir en auxilio de todas nuestras empresas. ¿Cómo? Nosotros ya hemos diseñado todo un plan de atención de emergencia para la competitividad de todas las empresas nuestras que están en territorio nacional, tanto aquellas que son de producción para consumo local como aquellas que son de producción para exportación. Sobre todo también que las que son de consumo nacional, local, pues también nosotros vamos a garantizar con algo que les voy a seguir explicando, que puedan convertirse también en exportadoras. Ustedes saben que al ser una pandemia mundial, pues otros países que son competencia ahora mismo nuestros, ¿qué va a suceder? También van a tener una serie de situaciones negativas en su tren productivo y nosotros ahí tenemos una oportunidad de nosotros insertarnos y impulsar las exportaciones, que es algo que nosotros tenemos también rezagado, pero que también vamos a poder hacer esto. Con este plan de emergencia para la competitividad de nuestras empresas, nosotros buscamos que nuestras empresas, nuestras industrias, pues puedan ser rentables y sostenibles. Y al mismo tiempo que también empiecen también a producir más divisas. Lo que es el sector de Zona Franca, que me toca muy de lleno y muy de frente, pues tenemos que sentarnos de nuevo a ver cuáles son esas facilidades que ahora mismo tienen, pero cuáles son las otras facilidades extras que van a necesitar para ser competitivos con todos los parques de Zona Franca de la zona, porque los otros países no se van a quedar con las manos cruzadas. Entonces, vamos a ver, porque tenemos que entrar a ser competitivos. Nosotros no podemos permitir que haya un descalabro, por ejemplo, de Zona Franca, porque ustedes saben lo que eso significaría en cuanto a mano de obra. Eso sería funesto. Entonces, también tenemos que venir a proteger lo que son la Zona Franca. Hay una serie de acciones específicas que nosotros vamos a tomar de la mano. Tenemos el plan macro para ir en auxilio de la competitividad de todas estas empresas y todas estas industrias. Pero nosotros vamos a tener, de hecho ya hemos empezado a tener, pero ya luego cuando asumamos el gobierno a partir de agosto, hemos empezado ya a sostener una serie de reuniones con los diferentes sectores productivos, porque cada sector productivo tiene una naturaleza y unas condiciones específicas, entonces hay que adecuarlo. Estamos en un momento muy delicado en donde no se puede tratar a todo el mundo con la misma vara. Hay que ir en auxilio de cada grupo en específico y para eso nosotros tenemos una serie de acciones como es, definitivamente, señores, el país nuestro tiene que abocarse. Lamentablemente llegó la pandemia y por eso tenemos que hacer todavía más énfasis en nosotros trabajar con la investigación de la mano con las diferentes universidades, porque solamente a través de la investigación es que se logra el desarrollo en las diferentes empresas nuestras. Y al lograrse el desarrollo a través de la investigación, pues nosotros vamos a lograr la innovación y eso nos va a volcar a nosotros a ser más competitivos. La innovación para nosotros no es negociable, para que cada uno de los empresarios pues abrace lo que es el tema de la innovación y el apoyo a las investigaciones en las universidades, que ha dado tanto trabajo hablar de todo ese tema, porque aún los empresarios pues no tenían esa conciencia. Ahora la van a tener que tener, porque si no, van a desaparecer, si no innovan y no son competitivos. Pero también nosotros tenemos que hacer un hincapié, y de hecho lo hemos venido haciendo desde la academia,
y es que nosotros tenemos que fortalecer a nivel nacional lo que es la educación a nivel técnica. La educación técnica es algo que tiene un pasivo enorme en nuestro país, arrastra un pasivo, y las industrias nuestras están gritando desde hace años que las instituciones de educación superior y otro tipo de instituciones educativas formen a esos técnicos superior, porque lo están necesitando para una serie de innovaciones que ellos necesitan aplicar, pero que no cuentan con los profesionales adecuados y no necesitan, ellos inclusive saben y están muy claros cuáles son esos programas puntuales, pero ahí viene otro tema, y viene el tema de que tenemos nosotros que trabajar directamente con las instituciones reguladoras del sistema educativo, tanto el MINER como el MESID. Hay una realidad, y es que muchas veces, y yo lo conozco de dentro, y yo sé que usted también, y es que nosotras las universidades queremos innovar, queremos lanzar programas nuevos, por ejemplo de técnico superior. Nosotros sometimos al MESID 16 o 18 programas nuevos, y eso fue un tiempo brillante que perdimos porque no teníamos la respuesta de la aprobación. Y de los 16, y yo le garantizo que todos tenían calidad, porque pasaron por la lupa de un grupo importante de pensantes y de académicos, aprobaron 6. Solamente pudimos lanzar 6 de esos programas técnicos superiores. Entonces, las instituciones reguladoras, que eso es lo que deben hacer, tanto el MESID como el MINER, tienen que trabajar también de la mano con las instituciones académicas que nuestro norte siempre ha sido brindar calidad de educación para conjuntamente pues avanzar en todo eso. Entonces les mencionaba que de los puntos específicos, acciones específicas para nosotros poder apoyar la competitividad de las empresas, pues le hablaba de lo que es la educación técnico superior, le hablaba de la innovación, pero nosotros tenemos que hablar también de una flexibilidad tributaria. Las empresas están pasando por una situación difícil. El que no sabe que está quebrado es porque no se ha dado cuenta. Desde antes. Y entonces, al saber nosotros esa realidad, por eso es que yo les digo, es un trabajo arduo, pero se tiene que hacer. Hay que trabajarlo de manera individual con cada grupo empresarial, porque su condición es distinta. Entonces, no podemos meterlo a todo en un saco, porque algunos saldrán beneficiados, pero la gran mayoría se va a quedar dentro del saco, y eso nosotros no lo podemos permitir. También nosotros tenemos que trabajar con ayudarles, acompañarles a ellos a preparar una serie de planes de contingencia, porque esto no acaba aquí. Sí, la pandemia. Hablábamos también, es una situación de un virus que ni siquiera los grandes científicos de las grandes naciones saben bien cómo tratarlo. Entonces, todas las empresas tienen que tener su plan B de que, y si esto continúa, y si se pone peor la situación, ¿hacia dónde vamos? En resumen, nosotros vamos a trabajar de la mano con el Tren Productivo Nacional. Eso es lo que tenemos ahora. Y la oportunidad de oro es nosotros relanzar ese tren productivo nuestro para nosotros fortalecerlo nacionalmente, pero con miras a nosotros poder desarrollar y potencializar las exportaciones. Y le está hablando una gente que orgullosamente puede decir que cree en la importancia de las exportaciones, porque mi papá, que fue uno de los mayores productores de tabaco en rama dominicano, pues llegó a ser el primer exportador de tabaco en rama hacia Europa y también después a Estados Unidos. Esa es una experiencia que yo después la viví, porque cuando él empezó a ser exportador, yo estaba muy chiquita, pero después entonces me seguí involucrando en todos los negocios. ¿Cuál es la historia? La historia es que sí se puede. O sea, aquí lo que habían, o todavía existen, son una serie de compañías multinacionales que venían, nos compraban el tabaco en el campo y ellos le exportaban. Entonces, mi papá, en base a calidad, pudo lograr ser productor
agrícola, en cuanto a la producción de tabaco, y en cuanto a calidad, pues lograr él ser exportador directo. Entonces, sí se puede, porque él lo hizo inclusive en un tiempo bajo unas condiciones que no son las de ahora. El gobierno no ofrecía nada de lo que yo estoy hablando. Entonces, sí se puede. Si nosotros hacemos y podemos aplicar ese plan de gobierno maestro, yo estoy segura que nosotros vamos a salir fortalecidos de esta terrible pandemia que no solamente, por supuesto, ha atacado la salud, pero que ha repercutido de una manera impresionante en lo que es la economía, en lo que es la sociedad y, por supuesto, en lo que es la política. Todo el mundo le reconoce su formación académica, su experiencia administrativa, pero sus críticos dicen que a usted le falta tigueraje para la política. ¿Qué usted le diría a esa gente? Que precisamente lo que el país está necesitando es adecentar la política y el gobierno dominicano. Con tigueraje no es verdad que nosotros hemos llegado a ser empresarios exitosos, aunque suene feo, pero es una realidad, o empresarios decentes. Ha sido con decencia, ha sido con pagar nuestros impuestos, ha sido con cumplir con todos los recursos humanos que han pasado por manos de nosotros. Entonces, si es con tigueraje que tenemos nosotros que gobernar, por eso el país está en las condiciones que está. Nosotros sin tigueraje, pero sí con coraje, vamos a enfrentar todos los retos que hacen falta para sacar este país hacia adelante. Muy bien, doña Inés. ¿Cómo están manejando los tiempos que quedan para las elecciones? Estamos encerrados, no sabemos cuánto tiempo, luego el que sí, luego que no. ¿Cuál es su plan? El plan del gobierno es encerrarnos, porque de hecho, si ustedes ven algunos tweets de cuando empezó toda la pandemia, yo no soy doctora en medicina, pero no hay que ser muy inteligente para si tú ver que esa pandemia estaba azotando unas grandes naciones fuera de aquí, déjame ver qué están haciendo aquella gente. Más los científicos, conocedores del tema, déjame ver qué es lo que están diciendo. Y tú leíes. Entonces, perfecto. ¿Qué yo decía? Sí, enciérrennos, pero enciérrennos 24/7 desde el inicio. Pero apliquen pruebas masivas, exijan el distanciamiento social físico y exijan el uso de mascarilla. Eso es muy sencillo, son 3 cosas que había que aplicar desde el inicio, pero no, aplicaron encerrarnos sin nada de lo otro, sin la aplicación sobre todo de pruebas masivas. Entonces, ¿qué ha sucedido eso? Hemos perdido 2 meses y 4 días, ¿verdad? 2 meses y 4 días, sin la aplicación de pruebas masivas. Ahora se está jugando a que ahora sí vemos que están elevándose los casos de coronavirus. No es que se están elevando, siempre han existido. Es que ahora sí ellos están aplicando más pruebas masivas. Entonces, tienen que salir, antes no se medían. Entonces, no se encerraron, Inés, pero con unos datos que no eran verídicos por la no aplicación de esas pruebas masivas. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Claro, mucha gente me dice, no, tú eres la candidata a la vicepresidencia, y es verdad, o sea, yo pudiera romper y llegar un poco más tarde de las 5 de la tarde. Yo no lo hago, porque nosotros tenemos que cumplir la ley y las disposiciones en este momento. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trancados, porque cuando tú dices que hasta las 5 de la tarde, o sea, a las 5 de la tarde tú tienes que estar en tu casa, significa que si yo estoy en Santiago para decirle algo, o sea, mi labor política o mi labor social del día, a más tardar las 2 de la tarde, se me acabó el día, para lo que sea, o para visitar a mi familia. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Pues nosotros lo que estamos haciendo es, primero hay que orarle a Dios para que acompañe a todo este pueblo dominicano, que siempre nos ha sacado de situaciones bien difíciles, y yo estoy segura que esta no va a ser diferente. Pero nosotros estamos haciendo una serie de reuniones por videoconferencias y de nosotros mandar mensajes, sobre todo de educación, mandar mensajes de aliento a todos los seguidores nuestros, pero respetando realmente cuál ha sido la normativa que el gobierno pues nos ha impuesto. El pueblo dominicano decidió, el pueblo dominicano sabe que si nosotros no logramos un cambio ahora, pues nosotros nos abocamos
a un Venezuela. Ese es mi pensar. Y definitivamente la oportunidad de oro es ahora, porque yo siento inclusive que nosotros estamos, Luis y yo, mandando un mensaje de esperanza al pueblo dominicano, pero a la juventud dominicana. Es imposible, Inés, que nosotros sigamos viendo que los números nos dicen, los estudios últimos nos dicen que de cada 10 jóvenes, 7 se quieren ir del país y nosotros quedarnos como si no pasara nada. No, nosotros tenemos que trabajar aquí, nosotros tenemos que lograr que un dominicano más, un joven más, no tenga ese pensamiento. Y el que quiera migrar, que sea por voluntad propia, pero no porque no sienta que en su país se le está ofertando, no se le está ofertando las condiciones básicas para ellos poder desarrollarse como seres humanos. Entonces, es una serie de situaciones que estamos viviendo y no podemos ser indiferentes. Muchas personas me preguntaban a mí, cercanas a mí, me decían, Raquel, pero, o sea, tú tienes una vida cómoda, estable, familiar, ¿por qué tú te arriesgas metiéndote a la política? Yo le contesto de la siguiente manera, tú que conociste a mi papá. Mi papá siempre me decía, cuando usted quiera lograr algo, en este caso nosotros cambios, mójese los pies. Yo no me puedo quedar indiferente y yo me estoy mojando los pies para nosotros poder ser parte y no después yo sentirme en una mecedora culpable de lo que quede de mi país. Mis hijos, mis nietos, sus hijos, sus nietos, se merecen vivir en una República Dominicana que les ofrezca a ellos todas las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus sueños, para que ellos puedan realmente ser emprendedores, para que ellos puedan contribuir con el desarrollo de nuestra nación y sobre todo, los patriotas nuestros que tanto lucharon por defender la libertad de la República Dominicana, yo creo que ahora es una manera distinta de nosotros salir a defender lo que es la libertad de la República Dominicana. Y ustedes saben que en muchos casos esa libertad se ha perdido. Y en este tiempo de pandemia, politizando lo que es una situación tan terrible de salud, es una muestra de que realmente nosotros tenemos la libertad coartada en muchas de las cosas que aquí están sucediendo día a día. Y no más, ya está bueno. Muy bien. Don Omar. Muchas gracias. La República Dominicana, los gobiernos del presidente Danilo Medina invirtieron una importante cantidad de dinero durante sus 8 años, 4% del PIB para la educación. Y quería preguntarle, sin embargo, cuando nos miden, estamos o cerca del fondo o en el medio de los malos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan del candidato, el plan suyo para mejorar la educación a nivel básica? Porque ya habló de la superior. Es muy sencillo, es muy sencillo. Da mucha pena que realmente ese logro de la sociedad civil, de que se invirtiera ese 4% para la educación, realmente se haya convertido esa inversión en un negocio inmobiliario. Nosotros tenemos que ir inmediatamente a trabajar en lo que es la verdadera formación de profesores con calidad, que es lo que finalmente se va a traducir en nosotros poder lograr elevar el nivel de la calidad del muchacho nuestro que entra a las escuelas. Señores, ahora con la pandemia han salido tantas realidades que la veíamos, pero que ahora es una oportunidad de oro para que quien no la quería ver, hasta ellos mismos, nuestros gobernantes, no pueden decir absolutamente nada. Es imposible que nosotros veamos cómo un ministro, el ministro del MINER, diga alegremente que el programa escolar se va a quedar a un 70% de lo que se ha impartido. Y que un muchacho con el 70% que se le ha impartido ya pasó clase. Eso a mí me indigna, porque si nosotros andamos buscando con ese 4% que la brecha
de la calidad educativa entre lo que es la educación privada y la educación pública se cerrara, pues ahí quedó descubierto que cada día más va a haber esa brecha más abierta, una diferencia mayor. Pero peor todavía, muy poca gente, no lo he escuchado eso en los medios, se ha cuestionado lo siguiente: ¿por qué se va a quedar a un 70%? Así que cuando lleguen al próximo curso, los temas más importantes que quedaran por impartir del otro 30% se van a empezar a impartir. Eso van a quedar esos muchachos con unas lagunas, que eso va a ser irrecuperable. Tú que has sido profesor, irrecuperable, señores. Entonces, el que no tenga terminado, por ejemplo, la base de una matemática que tiene que cursar en 5º grado, ¿cómo va a empezar la matemática de 6º grado si no tiene la base completa de 5º grado? Eso es crimen, eso es criminal realmente. Pero peor aún, ¿por qué es que no vamos a poder terminar en las escuelas públicas el 100% del programa? Cuando, gracias a Dios, en la gran mayoría, tengo entendido, de las escuelas, de los colegios privados y las universidades, pues sí se ha podido, se va a terminar el año escolar. Bueno, porque lamentablemente las escuelas públicas no cuentan con tener entonces la plataforma y los mecanismos necesarios para terminar ese año escolar en línea, a distancia. ¿Y República Digital? ¿Y los miles de millones de dólares en República Digital? ¿Dónde están? ¿En qué se aplicaron? Nosotros somos testigos de que nosotros, cuando vimos el programa de República Digital, nos alegramos. Eso es avance. Sin embargo, nos preocupamos, y como somos de característica que no nos preocupamos, sino que nos ocupamos, inmediatamente nosotros preparamos un proyecto. Y yo, personalmente yo, me reuní con 2 exministros del MINER. Oye, con qué preocupación. Y les entregamos un proyecto en donde la preocupación era, ok, van a entregar, qué bueno, laptop, van a entregar iPad y todo el equipo electrónico. Pero nosotros queremos contribuir con nosotros entonces poder suministrar cuál va a ser el contenido de esos aparatos. Porque no puede ser que sean para chatear o para buscar otro tipo de informaciones, YouTube, ¿entiendes? Eso se quedó ahí, está ahí. Yo tengo que me recibieron ese proyecto, no tenían que elegir el mío, pero tampoco eligieron otro. Pero peor todavía, las escuelas públicas, todas, realmente están dotadas de una plataforma robusta, de calidad, para tener conexión de internet. No están. Entonces yo creo, peor todavía, también nos acercamos a INAFOCAM y llevamos también un proyecto por donde teníamos que empezar, este proyecto de República Digital, para capacitar a los profesores en temas de tecnología, de uso de la tecnología. Entonces, tampoco se hizo. Entonces yo lo que digo es que aquí ahora con esta pandemia quedó al descubierto dónde está esa cantidad de dinero invertido en República Digital. Si por lo menos se hubiera podido invertir de una manera medianamente correcta, pues quizá no se hubiera llegado solamente hasta el 70, se llega a un 90 y nos quedamos más o menos conformes. Pero eso también dejó al descubierto esa situación. Entonces, con República Digital nosotros vamos a ahondar qué fue lo que ahí pasó, porque lo que sale a relucir es que la ecuación se empezó al revés. Primero los aparatos y después vamos a ver. Pero cuando nosotros vayamos a ver, fácil que todos esos equipos electrónicos ya no sirvan. Haya que volver a invertir. Pero, por supuesto, hay que invertir en educación para los profesores, hay que invertir en el contenido para eso, y hay que invertir en cambio del currículum, de los programas, para adecuarlos entonces totalmente. Nosotros no podemos seguir enseñando lo mismo, eso es imposible. Y nosotros tenemos que capacitar a nuestros profesores en áreas neurálgicas en donde se sigue arrastrando esa deficiencia en matemática, esa deficiencia en física,
que es por lo cual la gran mayoría de los estudiantes dominicanos le tienen pánico a la matemática y a la física. Y es porque en la etapa inicial, al enseñársele no de una manera correcta, le cogen miedo a los muchachitos, a la matemática, a la física, a la química. Entonces, así nosotros no vamos a poder seguir echando hacia adelante. Hay que invertir, hay que bien invertir ese 4% de la educación, pero realmente en lo que se tiene que invertir es en lo que vaya a provocar elevar el nivel de calidad del egresado, del niño que sale del colegio, pero no solamente mantenernos nosotros en lo que es ese negocio inmobiliario, que en su gran mayoría fue en lo que se ejecutó ese 4% por estos 8 años que llevamos. Don Abel. ¿Le preocupa a usted el manejo sanitario de la pandemia hacia las elecciones del 5 de julio y si no cree que pueden faltarle esos votos del exterior para lograr ganar una primera vuelta? Son 595,000 dominicanos en el exterior. Sí, bueno, esta mañana vi en la prensa en donde ayer hubo una reunión importante con los principales partidos políticos y la Junta Central Electoral. Todavía no está descartado el voto en el exterior. Nosotros abogamos porque realmente se logre ese voto en el exterior, no solamente porque se sabe que la gran mayoría de la diáspora dominicana tiene predilección por la fórmula Luis Raquel, sino porque cada día más nosotros tenemos que darle valor a la diáspora dominicana y hacerlo sentir que ellos forman realmente parte y tienen que incidir en el futuro de la República Dominicana y de la democracia. Y qué mejor que a través de nosotros poder lograr que ellos puedan ejercer su derecho al voto. Por otro lado, pues en cuanto al temor del manejo sanitario para las elecciones, pues el PRM ha trabajado también desde el inicio en un plan maestro que le ha entregado y sigue en discusión con la Junta Central Electoral. Fíjate, nosotros sabemos que ya estamos en una realidad, estamos dentro de una pandemia, y una pandemia que no termina mañana ni termina pasado, no sabemos realmente cuál va a ser su comportamiento, por lo que les decía que es algo desconocido. Sin embargo, nosotros no podemos paralizar la vida, tenemos que vivir en tiempo de COVID-19 y tenemos entonces que ejercer el derecho al voto en medio de COVID-19. Para eso, pues, se ha diseñado una logística distinta para que las mesas electorales no estén congestionadas, aquellas que tienen muchos votantes, pero también que se exija, y así será, el uso de mascarillas, de guantes, de que hayan una serie de manitas limpias, de desinfectantes, para cuando la gente pues vaya a votar y que guarden, por supuesto, el distanciamiento social. Pero esa pregunta yo quiero complementarla con algo, y es lo siguiente. Las elecciones del 5 de julio, yo siempre he llamado en las elecciones nacionales, congresuales, para mí las elecciones de un país es la fiesta patriótica, democrática más grande que nosotros podemos celebrar. Y ahora, aún en tiempo de COVID-19, es cuando más, así como yo les decía a ustedes con el tema de Consume lo Nuestro, tiene que salir ese fervor patriótico, no importa por quién quieran votar. Pero nosotros no podemos seguir dejando en manos de un grupito mínimo cuál será el futuro de la República Dominicana. Yo como dominicana tengo que ir a votar para que nadie elija por mí, independientemente del tiempo de coronavirus. Entonces, el llamado es a que vayamos a votar en masa, pero guardando las medidas del lugar para nosotros poder estar protegidos y evitar un contagio masivo. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, pero es una responsabilidad mayor del ente regulador y que planifica y organiza toda esta fiesta nacional que es la Junta Central Electoral, y ellos también lo han expresado de esa manera. Ellos están trabajando para garantizar unas elecciones libres, pero unas elecciones en donde nosotros realmente pues podamos garantizar la salud
de todos los dominicanos, los que vamos a votar y los que van a trabajar en las mesas electorales ese día. Inés. En algún momento se llegó a decir que una de las debilidades del proyecto Luis era que no tenía una estructura nacional, pero las municipales demostraron otra cosa. Cuénteme algo de eso, ¿cómo están organizados? Claro, mira, nosotros realmente tenemos una estructura a nivel nacional y la muestra precisamente, como tú dices, es que ganamos la mayoría de los cabildos de las alcaldías en toda la región nacional. Nosotros tenemos una estructura muy sólida. Inclusive me da mucha alegría cuando yo ahora acabo de conocer toda esa estructura. ¿Sabes por qué? Porque ha nacido un liderazgo joven. El PRM ha dado la oportunidad a una cantidad de jóvenes profesionales impresionante. Eso me da a mí una esperanza de futuro y una esperanza de cambio totalmente nueva. El país entero, nosotros tenemos la estructura con una cantidad de muchachos jóvenes profesionales, abogados, licenciados en economía, administradores, doctores en medicina, que están realmente dentro de lo que es la política, pero de una manera activa. Entonces, cuando nosotros vemos que observadores nuestros, que van a ir como observadores el 5 de julio, y yo me he reunido varias veces con varios grupos de ellos, y yo veo que en su gran mayoría son abogados, o son administradores, o son doctores en medicina, que quieren ir a trabajar ese día como observadores. Tú dices, estamos cambiando, pero todas esas personas son las que están manejando el Partido Revolucionario Moderno, y por tanto hacen honor inclusive a su nombre, moderno. O sea, nosotros vamos con ideas vanguardistas, con ideas de profesionales que realmente tienen ese interés por insertarse y se han insertado en la política dominicana. Y eso es garantía, señores, de que nosotros tenemos país por muchos años con un régimen democrático. Muy bien. ¿Don Omar? Muchas gracias. Usted ha hablado ya del plan que se tiene ante la crisis, el plan económico que tiene Luis Abinader. A mí me llamó la atención que usted mencionó el tema de la flexibilización tributaria. Una situación porque va directamente a los empresarios, y en esta crisis yo creo que el gobierno se ha centrado mucho en los trabajadores y quizás no ha cuidado entonces la parte que mantienen los empleos y que claro, son los que pueden estabilizar después la economía. ¿Qué garantía tiene uno de que un gobierno de Luis Abinader va a controlar o va a trabajar con éxito esta crisis económica que viene por ahí? Fíjate, nada más el hecho de que nosotros nos estamos enfocando en garantizar que el tren productivo nuestro salga a flote y salga todavía más fortalecido, esa es la mejor muestra. O sea, todas las políticas públicas que nosotros vamos a implementar y van a ser ejecutadas son precisamente con ese objetivo, de que nuestro tren productivo pues pueda salir a flote de una manera que resurja todavía de una manera más fuerte. Eso a la vez entonces se va a traducir en una garantía de que nosotros vamos a tener las fuentes de empleo sin tocarse, al contrario, en aumento, por lo que yo les decía a ustedes ahorita, porque al hacerlas más competitivas, pues nosotros vamos a lograr finalmente pues exportar, que realmente tengan que producir más, porque al mismo tiempo ellos tendrán una demanda. La macroeconomía nuestra, nosotros contamos con un equipo de economistas y de técnicos que hemos trabajado mucho de la mano. Yo formo parte de ese gran equipo y nosotros tenemos muy claro que todos los pasos, todas las medidas, todas las políticas que nosotros tenemos que ejecutar para mantener una estabilidad macroeconómica, con una realidad de que cambió todo lo que es el sistema económico nuestro, pero también el sistema mundial. Y ustedes saben que nosotros pues dependemos mucho también de cuál es el comportamiento de la economía mundial, porque ya hoy en día hablamos de que no tenemos frontera en ningún sentido. O sea que eso para nosotros es innegociable, el tratar con lupa lo que es el manejo cuidadoso y delicado
de lo que es la economía, la macroeconomía nacional. Usted lo que nos está diciendo es que su foco no es el asistencialismo, sino el empleo. Exactamente, lo iba muy bien, como usted ahora mismo lo acaba de enfocar, exactamente. ¿Por qué ellos realmente se han ido a los empleados? Porque realmente eso le da votos. Los empresarios son 10 en relación a la cantidad entonces de empleados. Date cuenta que, por ejemplo, el tema de los programas de ellos de fase, el empresariado lo que queríamos era, sí, perfecto, el primero que ofreció eso o que sugirió eso fue Luis, que en vez de 8.500, él lo que sugirió eran 10.000 pesos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Es tan clientelismo como ellos están manejando esto, que el empleado recibe esa asistencia económica no a través de su empleador, ya su empleador es el gobierno. Entonces por ahí ya nosotros podemos ver cuál es la mala intención. Realmente es penoso, pero nos estamos ocupando, la gente está muy clara de cuál es la situación y la gente pues está cogiendo su funda, pero el 5 de julio está muy claro por quién va a ir a votar. Muy bien. Vamos a ver. Usted viene de la región más productiva, que es el Cibao. Hay siempre queja de que no se distribuye el Producto Interno Bruto, las inversiones. ¿Qué situación tiene el Cibao, Santiago, actual y qué amerita que se tome en cuenta en un próximo gobierno? Claro que sí. Mira, nosotros lo que pasa es que las inversiones a nivel nacional tienen que ser priorizadas, pero con un eje central. Acuérdense que yo les dije al inicio que nuestras políticas públicas tienen el objetivo de elevar el nivel de la calidad de vida. O sea, el centro de las políticas públicas es la gente. Y por ende, esos proyectos de inversión, de desarrollo, independientemente de lo que sea en cada una de las provincias, tienen que ser cumplidos. Nosotros es imposible, ahora que tú mencionas a Santiago, que nosotros tengamos el hospital regional, José María Cabral Ibáez, y ese hospital tiene 5 años de remodelación. O sea, eso da pena y vergüenza. ¿Por qué sucede eso? Eso es un análisis profundo que habría que hacer, pero nosotros le garantizamos a ustedes que definitivamente nosotros tenemos el plan de inversión que el país amerita y necesita. Ahora en esta época lo más importante es invertir en la gente, en nosotros llevarle una estabilidad de vida a todo el pueblo dominicano, pero sobre todo invertir en aquellas políticas públicas que vayan en auxilio y en emergencia de nosotros hacer más competitivas nuestras empresas nacionales. Se nos ha acabado el tiempo y yo quisiera que usted cerrara este diálogo libre con una exhortación a los dominicanos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros realmente queremos decirle a todo el pueblo dominicano que Luis y yo, cuando lleguemos a gobernar a partir de agosto, hacemos un compromiso con el pueblo dominicano. Nosotros ganar las elecciones significa llegar al país a servirles. Nosotros seremos servidores públicos, pero que estén claros que nosotros vamos a servir con coraje, con humildad, pero sobre todo con mucha honestidad. Para nosotros manejar los recursos públicos de la República Dominicana, estamos hablando que vamos a manejar los recursos de 10 millones de habitantes. No son nuestros, no será una parcela nuestra la República Dominicana. Y nosotros vamos con mucha responsabilidad, con mucha entereza a enfrentar todas las situaciones que conocemos, cómo tenemos que enfrentarlas, con coraje para enfrentarlas, pero sobre todo nosotros vamos a ser servidores públicos humildes y que nos debemos al pueblo dominicano. Y yo quiero terminar también, si ustedes me lo permiten, con hacer la exhortación para que el próximo 5 de julio pues vayamos a votar como dominicanos para nosotros poder ejercer nuestro derecho al voto y de esa manera pues nosotros poder garantizar que vamos a tener unas elecciones
pero por supuesto en tiempo de coronavirus, y que vamos a ir a votar debidamente protegidos con nuestra mascarilla, nosotros guardando el debido distanciamiento social, y por supuesto vamos a lograr al final del día de ese 5 de julio pues salir todos victoriosos, porque ese día va a ganar la democracia de la República Dominicana y va a ganar el cambio que tanto grita y amerita la República Dominicana, con un presidente como Luis Abinader y Raquel Peña como vicepresidente. Pues muchísimas gracias a la licenciada Raquel Peña, candidata a vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.